Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, los que están online. Voy a hablar hoy del planeamiento urbano y de las obras civiles que proyecta el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, porque la mayoría de los historiadores e historiadores del arte se suelen centrar en las obras defensivas construidas por estos profesionales, pero vamos a ver que realizan muchas más obras y son, desde luego, importantes desde el punto de vista de la arquitectura, del trazado urbano y del desarrollo de todas estas ciudades hispanoamericanas. Como saben, la llegada a América, los consecuentes procesos de conquista, de colonización, inauguraron una nueva etapa política de la corona española que obliga a desarrollar una serie de estrategias internacionales que modifican por completo las relaciones internacionales, fundamentalmente con las principales potencias europeas. Esa expansión española, ese desarrollo del comercio marítimo, despertaron el interés de las principales potencias europeas, que van a ver en América una fuente de ingresos importante, sobre todo el área del Caribe hispano, porque es importante desde el punto de vista político y geográfico, lo que va a obligar a construir un gran número de obras defensivas, fundamentalmente con el objetivo de defender los principales puertos de ultramar. Unas fortificaciones que desde el siglo XVI son denominadas arquitectura abaluartada, son construcciones que comienzan realizándose en Italia, en Europa, unos modelos que se van a llevar a América. Siempre nos vamos a encontrar unas construcciones geométricas, regulares, armónicas, equilibradas, para que luego algunos nos dicen que como en historia del arte nos podemos dedicar a la arquitectura militar. Que alguien me diga si esto desde luego no es arte, ¿no? Unos modelos europeos que, como digo, se llevan a América y van a ser ingenieros militares, fundamentalmente italianos y flamencos, los que llegan a América en el siglo XVI y XVII, porque en ese momento no había ingenieros de la península propiamente españoles formados, y en algunas ocasiones en América también se contratan a maestros de obras y canteros como mano de obra especializada para muchas de estas construcciones defensivas. En el siglo XVI, Felipe II ve la necesidad de crear una primera academia de matemáticas. Se funda en 1584, va a ser dirigida por el famoso arquitecto Juan de Herrera, con el objetivo de crear precisamente o de formar ingenieros propiamente españoles, pero lo cierto es que no va a ser hasta el siglo XVIII cuando muchos ingenieros franceses formados por el mariscal de campo Sebastián Lepestre de Vauban, que va a ser el ingeniero por excelencia de la arquitectura abaluartada, va a enviar a muchos ingenieros franceses en ese momento a la península, y Felipe V contacta con Jorge Próspero de Verdún, que es un ingeniero flamenco, con el objetivo de crear un cuerpo institucionalizado. Va a ser el 17 de abril de 1711 cuando se crea el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, un cuerpo completamente autónomo, independiente del cuerpo de artillería. Se establece además que estos ingenieros militares debían de tener una formación científica y militar y, por tanto, una doble graduación. Ascendían en su carrera militar y, paralelamente, ascendían como ingenieros. Y de manera paralela, en el siglo XVIII se van a crear una serie de academias de matemáticas, de centros de formación, fundamentalmente la Academia de Matemáticas de Barcelona, que va a ser la más importante, fundada en 1720, en 1782 se funda la Academia de Matemáticas de Orán y en 1787 la Academia de Matemáticas de Ceuta. A finales de 1789 cierran esas dos academias del norte de África y se van a trasladar a la península, concretamente a Cádiz y a la ciudad de Zamora. Estamos ante unos profesionales muy polifacéticos, unos ingenieros militares que tuvieron una gran autoridad. Incluso el monarca establece que ni siquiera los capitanes generales ni las audiencias podían entrometerse en la labor realizada por estos profesionales. Muchos de ellos se van a convertir en importantes tracistas, urbanistas, cartógrafos, geógrafos, dado que su formación científica, su cultura cosmopolita les convierte en expertos arquitectos y, por tanto, como decía antes, no solamente se van a dedicar a diseñar y a dirigir obras defensivas, que era fundamental en ese momento, sino que van a ser los encargados de dirigir y de proyectar toda esa edilicia pública, civil, religiosa, cementerios o incluso arquitectura de ocio que se va a ir desarrollando en todas esas ciudades hispanoamericanas.
Una de las labores más importantes realizadas por los ingenieros militares es sin duda el desarrollo urbano. Unas intervenciones bastante relevantes. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados de elaborar unos informes muy exhaustivos de todas las ciudades que formaban parte del Imperio Español. Unos informes que solían ir acompañados de una serie de planos que permiten analizar las características orográficas, geográficas, la población, la agricultura, accidentes geográficos, es decir, todo lo necesario para que el monarca conociera en detalle cada una de estas ciudades sin tener que trasladarse a ellas. Un ejemplo de ello es este plano que tienen en la imagen, realizado en 1783 por Juan Francisco Mestre, un ingeniero extremeño que se convierte en el jefe de las Reales Obras de Fortificación de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en el que aparecen representados no solamente la ciudad de San Juan, si lo conocen, lo que hoy es conocido como el Viejo San Juan, los manglares, los ríos, las montañas, pero incluso aparecen unos pequeños números a lo largo de todo el plano, que son esas bandas barométricas, sondas barométricas, los beriles, los bajos, que indican la altura, la profundidad, mejor dicho, del mar, y esto permite analizar qué tipo de buques podían acercarse a cualquier área de la ciudad y lo que provocaba la necesidad de proteger más unas ciudades que otras. Y en ese color carmín nos sitúan desde los polvorines algunas de las fortificaciones realizadas hasta el momento y el núcleo urbano más importante de la ciudad. En relación con esas intervenciones urbanas, Juan Francisco Mestre realiza este magnífico plano de la ciudad de San Juan con el objetivo de crear una serie de desagües en el área de la Puntilla, que está situada en el sur de la ciudad, porque la ciudad de San Juan de Puerto Rico no es llana, sino que está inclinada, con lo cual en época de lluvias torrenciales, como las calles no estaban pavimentadas, se provocaban en esta zona unos bancos de arena que dificultaban bastante pues esa cantidad de aguas nocivas, sobre todo con la cantidad de mosquitos que hay en el Caribe. Esto lleva a Mestre a planificar la necesidad de pavimentar todas las calles con cantos rodados, elabora el plano y va acompañado de un presupuesto muy detallado con el nombre de cada una de las calles de la ciudad y el coste de cada una de las calles. Si recurrimos a la historia del arte, que en muchos casos es fundamental para analizar estos aspectos urbanos de una ciudad, si se fijan, aquí tienen el retrato del gobernador y capitán general de la isla, Miguel Antonio Austiriz, que realiza un artista puertorriqueño que es José Campeche en 1792. Aparece representado en el interior de una de las estancias de la fortaleza de Santa Catalina, que era la Capitanía General de Puerto Rico. Aparece con un plano de la ciudad, aquí un edificio que posiblemente sea un edificio público, aunque no está identificado, y si se fijan hay un cuadro detrás en el que aparece representado un puente. Esto podría pasar desapercibido, pero si uno analiza las obras realizadas por este gobernador se da cuenta que durante su periodo de mandato realizó muchas obras en el puente de Martín Peña, con lo cual manda retratar o representar algunos de los elementos más emblemáticos de su periodo de gobierno. Pero el leitmotiv del cuadro es sin duda este vano que aparece abierto detrás justamente del gobernador. No es otra calle, ni más ni menos que la calle Fortaleza, que es la más importante de la ciudad de San Juan, y se está representando el momento en el que se está pavimentando la ciudad. Y además esto nos permite analizar las características de las viviendas de la ciudad de San Juan, los balcones típicos de esa ciudad sanjuanera, todos los balcones de color verde, porque el verde tiene un pigmento que ahuyenta el comején. Y esto aparece muy bien referenciado en la documentación de los ingenieros militares. Los ingenieros participan en la evolución del urbanismo de todas estas ciudades hispanoamericanas mediante la creación de plazas, de alamedas, de paseos, como vamos a ver ahora. Y en relación con esto hay una figura que es fundamental, que es Luis Díez Navarro, un ingeniero militar español, un ingeniero que nace en 1698, que se traslada o que es enviado a la Capitanía General al Virreinato de Nueva España en 1732, después pasa a la Capitanía General de Guatemala y finalmente fallece en 1780. Estamos hablando de que vive 82 años en el siglo XVIII, lo cual no debió de ser nada fácil.
Un ingeniero que es nombrado visitador de todos los presidios, puertos y plazas del reino, se convierte en brigadier, con lo cual va a proyectar varias obras defensivas, entre ellas el fuerte de San Fernando de Omoa. Realiza una gran cantidad de informes de cada una de estas obras defensivas, que van acompañadas de un gran número de fuentes gráficas. Realizan numerosas modificaciones y ampliaciones en el fuerte de San Felipe del Golfo Dulce, que, como decía antes, acompaña de una cartografía muy rica, o el fuerte de la Inmaculada Concepción, que proyecta que se construye en el siglo XVII en la desembocadura de San Juan de Nicaragua, y que va a realizar numerosas modificaciones y ampliaciones a lo largo del siglo XVIII. Sin embargo, este ingeniero militar es bastante peculiar y, como decía antes, estoy realizando una investigación ya por fin concluida, porque a veces nos encontramos ingenieros, como en el caso de Díez Navarro, que es muy difícil de analizar. Estamos hablando de una investigación de casi 5 años en archivos españoles y en archivos americanos, porque además de esas obras defensivas se convierte en un perfecto urbanista. Traza la ciudad de Nueva Guatemala o Guatemala de la Asunción cuando la ciudad de Santiago de los Caballeros, lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala, queda destruida por el terremoto de Santa Marta en julio de 1773. Diseña una ciudad en damero, en retícula ortogonal, siguiendo todas las características de las leyes de Indias, con la Plaza Mayor en el centro, con esas 4 plazas secundarias y una arboleda alrededor de la ciudad, no un recinto amurallado como afirman algunos autores. Y además no solamente traza la ciudad, sino que sabemos que trabaja en todos los trabajos políticos y administrativos que requiere el traslado de la ciudad. En un momento en el que ya tiene una edad bastante avanzada, que está prácticamente ciego y que se mueve con silla de ruedas. Pero además de eso, realiza una labor importante como agrimensor, poco analizada hasta el momento en estos ingenieros militares. Considera que las tierras en muchas ocasiones son remedidas hasta en 3 y 4 ocasiones y siempre en desventaja para los naturales. Y lo achaca a la mala formación de los especialistas en la materia. Estamos en un momento donde los elementos públicos, las plazas, las calles, se convierten en un elemento fundamental de ese imaginario colectivo de las ciudades hispanoamericanas. Y la Plaza Mayor es el núcleo urbano desde el punto de vista político, económico, comercial y social, no solamente en América, sino en España. Hay 3 plazas que son fundamentales en la península, que son la Plaza Mayor de Madrid, Salamanca y, por supuesto, la de Valladolid. Ese modelo de plazas mayores se lleva a México. Aquí tienen una imagen del Zócalo de México, una imagen o un cuadro anónimo que está en el Museo de América de la Plaza Mayor de la ciudad de Lima. Todas las plazas mayores hispanoamericanas tienen catedral, tienen el edificio del Cabildo, edificios políticos, administrativos, gubernamentales, siempre rodeada o perimetrada por un piso porticado, y en el centro nos solemos encontrar con esa fuente que es el único elemento de agua potable que nos encontramos en la ciudad. Pero además en los cuadros se representa siempre esas procesiones, esos encuentros sociales e incluso el parian o el mercado que se realizaban algunas de ellas. En este plano de 1748 de la ciudad de Panamá, fíjense cómo la Plaza Mayor se transforma con esos toldos de colores, porque era muy habitual realizar las corridas de toro en las plazas mayores hasta que se construyen esas plazas de toros a las afueras de la ciudad. Estos ingenieros militares van a ser encargados también de proyectar y dirigir la construcción de edificios gubernamentales, de edificios administrativos, como por ejemplo la Casa de la Moneda de Ciudad de México, que va a ser uno de los edificios más emblemáticos de América, en el que también va a trabajar Luis Díez Navarro. Todos los ingenieros mencionan a Díez Navarro en esta construcción, pero nadie dice lo que hace. Y sabemos que proyecta la fachada, era un edificio de una planta y él considera que era necesario construir 2 plantas más para equipararlos a todas las casas de moneda construidas por la corona, y participa también en edificios como la Aduana de Ciudad de México o como la Casa de la Moneda, que veremos a continuación en la ciudad de Antigua Guatemala.
Durante su estancia en el Virreinato de Nueva España, además de ser nombrado, por ejemplo, alarife de la ciudad, maestro de obras de la catedral, cosa que no solía ser habitual en un ingeniero militar, va a ser destinado a la plaza de Veracruz para trabajar en la zona del muelle y el desagüe de Veracruz. Unas obras hidráulicas que desde mediados del siglo XVI se van a convertir en un dolor de cabeza para muchos ingenieros militares porque era una obra bastante complicada. Una obra hidráulica donde trabajaron ingenieros como Adrián But, como Félix Prosperi o como Manuel Álvarez. Cuando se traslada a la Capitanía General de Guatemala, se convierte en uno de los arquitectos más importantes o desarrolla una labor como arquitecto muy importante. Llega ya a Guatemala precedido por una fama bastante importante y va a transformar por completo el Palacio de los Capitanes Generales, un edificio construido a mediados del siglo XVI que es completamente modificado y transformado en 1755. Para que se hagan una idea, se han localizado hasta 25 planos de este edificio desde 1755 a 1770, que va a ser casi esos 20 años que trabaja en esta construcción, donde vemos un edificio construido en torno a varios patios. En amarillo, la cartografía militar siempre nos indica la obra proyectada pero que todavía no está construida, y en carmín la obra que ya está ejecutada. Un edificio dotado de muchas dependencias, desde la Casa Real a la cárcel municipal, a la Casa de Moneda, que estaba en esta zona aquí, la cárcel está aquí, o la Casa Real o el propio Palacio General que está en esta zona. Si nos fijamos en esta fotografía aérea de la ciudad de Antigua Guatemala, como siempre nos encontramos la Plaza Mayor. En la actualidad esto se conoce como la Alameda Central, la Catedral Nueva, porque detrás está la vieja o la antigua que quedó arruinada con el terremoto de Santa Marta, el Palacio de los Capitanes Generales y justamente enfrente el edificio del Ayuntamiento. Este es el edificio de los Capitanes Generales y aquí algunos de sus ejemplos de esa cartografía realizada por Díez Navarro. En el siglo XIX, muchos de estos ingenieros militares van a proyectar también la construcción de un gran número de cuarteles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, pero también la formación y la instrucción militar de las tropas. Siempre nos vamos a encontrar el mismo modelo: edificios de planta cuadrada en torno a un patio central, con 2 o 3 pisos de altura para favorecer no solamente la iluminación, sino también la ventilación de todas las estancias. Y ya en 1803, con la creación del cuerpo de los ingenieros de caminos, canales y puertos, va a ser cuando se proyectan un gran número de faros en los puntos estratégicos de las ciudades de las Antillas Mayores, con una finalidad defensiva, pero también con una finalidad de potenciar y fomentar el comercio. Todos los faros tienen la misma característica, son edificios sobrios, la única diferencia está en la torre, que puede ser redonda, puede ser octogonal, puede ser cuadrada, puede estar en la parte de atrás de la fachada o incluso en el centro, un criterio que dependía del ingeniero que los diseñara, al igual que el color, que era lo único que variaba de unos casos a otros. El único caso analizado hasta la fecha de los faros es el caso de Puerto Rico, que yo tuve la oportunidad de analizar durante mi tesis doctoral. El caso de Cuba está todavía, que queda muchísimo por hacer, como muchas cosas en América. Pero además estamos ante unos profesionales que van a ser los encargados de dirigir, de proyectar todas esas construcciones relacionadas con el ocio, con el esparcimiento, con el placer relacionado con la vida cotidiana. Estamos hablando de la importancia de los paseos, de las alamedas o incluso de la arquitectura de ocio. Unos espacios fundamentales para pasear, para refrescarse, para mostrar la posición social. Vemos muchísimos cuadros donde la gente luce sus mejores galas, incluso donde se flirtea porque ha llegado documentación hasta nosotros. En el caso del Paseo Isabel II, que tiene en la imagen, este plano está trazado por un ingeniero militar, donde se muestra no solamente el alumbrado, sino las fuentes o los bancos de mármol que solían decorar estos espacios. La mayoría de los paseos van a seguir las mismas características que las calles en estos momentos, que se van a convertir en un espacio lúdico, en un espacio de diversión.
Todos estos paseos construidos en América tienen un referente en la península que sin duda es el eje Paseo Recoletos, que recorre la ciudad de Madrid de norte a sur, en torno al cual se construyeron los edificios más emblemáticos de la ciudad, desde la Biblioteca Nacional al Ministerio de Fomento, y por supuesto se decora con esas dos fuentes que todos conocemos de Cibeles y de Neptuno. Estos paseos se llevan a América. El paseo más importante es el paseo La Alameda de Paula o el paseo a Extramuros, muy cerquita de la bahía de La Habana, y al fondo vemos la construcción del teatro principal. De manera paralela a estos paseos cubanos nos encontramos el paseo de la Princesa de San Juan de Puerto Rico, a extramuros de la ciudad, y que conectaba la zona de la aduana con la zona del presidio. Sabemos que hay un periódico puertorriqueño que se llamaba El Ponceño, que en el siglo XIX escribe un artículo que atentaba contra la monarquía hispana, algo que estaba completamente prohibido. La monarquía le impone una multa y con el dinero recaudado de esa multa deciden decorar todo ese paseo de la princesa con varios bancos de mármol y con varias verjas o alambradas. Además de esos paseos destacan las alamedas, como la Alameda Central, que tienen la imagen de Ciudad de México, con ese famoso acueducto de Chapultepec. Unos espacios urbanos destinados al descanso, al disfrute sensorial, a la contemplación de la naturaleza, y que también tienen su referente en la península. Si se fijan en este cuadro, es la representación de la Alameda de Hércules de Sevilla, un jardín público formado por un eje axial que corta la ciudad también de norte a sur, que está flanqueado por varias hileras de álamos. Esto tiene sentido en una zona sobre todo húmeda, porque ayuda al crecimiento de estas especies arbóreas, pero también ayuda al frescor, que ayuda a la sociedad a evadirse del calor y de la vida diaria. Esa serie de alamedas, esos paseos, los vamos a encontrar en toda América. Aquí tenemos el Paseo de las Aguas de Lima, mandado construir por el virrey Manuel Amat, o en México, cuando se construye por orden del virrey Bucareli el famoso Paseo Bucareli. Si se fijan en este grabado, se puede ver los carruajes o esa vestimenta, esas galas que se lucen en estos espacios urbanos. Todas estas transformaciones urbanas están muy relacionadas con la arquitectura de ocio, es decir, fundamentalmente con los coliseos, con los teatros. ¿Por qué? Porque los teatros siempre se van a construir en uno de los extremos o de los paseos o de las alamedas. Primero, porque esto facilitaba la llegada de los carruajes hasta el propio teatro, pero también facilitaban la evacuación del teatro en caso de haber un incendio, que era algo muy habitual, pero también facilitaba la ventilación del propio edificio. Los teatros se convirtieron en un lugar de esparcimiento, pero también en un instrumento educativo, moralizante, y todos los teatros construidos en América tienen un referente, que es el Teatro Real de Madrid. Ese teatro que se adapta perfectamente a la plaza semicircular donde fue construida, la plaza de Oriente, y sin duda varios de los teatros o los dos teatros más importantes y emblemáticos del Caribe hispano son el Teatro Principal y el Teatro Tacón de La Habana. El teatro principal, que tienen ahora mismo en la imagen, sabemos que era un edificio sencillo, realizado en mampostería y en madera, tenía un aforo para unos 300 espectadores y estaba construido en uno de los extremos de la Alameda de Paula. Cuando llega al poder Miguel Tacón, decide construir otro teatro. Bueno, aquí tienen un plano con ese arco de herradura, con la planta, con el alzado y con el perfil. Como decía antes, cuando llega al poder Miguel Tacón, manda a realizar un nuevo teatro, que va a ser el Teatro Tacón, que va a ser el más grande de la ciudad, también el más elegante, un teatro que tenía un aforo para 3.000 espectadores y que estaba situado entre el Paseo de Isabel II y el Paseo Tacón. Llegó un momento que estos dos teatros no eran suficientes para albergar a toda la población cubana, y se decide proponer a la corona construir un nuevo teatro en el Campo de Marte, un campo que durante toda la Edad Moderna estaba destinado únicamente a los militares y a la instrucción militar, y por tanto la solicitud es denegada. Y de manera
Bueno, aquí tienen una fotografía, un grabado del interior del Teatro Tacón, que como decía antes, es uno de los más lujosos y más ricos de la isla, lo que no quiere decir que solamente hubiera dos. Una publicación que pude hacer hace poco para la revista Goya me permitió localizar como unos 20 teatros más en toda la isla. Y en 1824 se proyecta en la ciudad de San Juan el Teatro Municipal. Si se fijan en este cuadro, que a veces estos retratos nos dan mucha información, un retrato del gobernador Miguel de la Torre, que puede pasar desapercibido, pero si hacemos un zoom, aquí vemos representado precisamente la fachada del Teatro Municipal y aquí vemos un baluarte de una fortificación. Este teatro está situado, está construido en la Plaza Colón, con lo cual la fortificación más cercana es el fuerte de San Cristóbal y por tanto este sería el baluarte más cercano a la ciudad. Este teatro hasta hace muy poco así era atribuido a un arquitecto sanjuanero, a un arquitecto puertorriqueño, pero lo cierto es que la documentación encontrada en el Archivo General de Puerto Rico me permitió constatar que no es obra de un arquitecto, sino de un ingeniero militar y que no es puertorriqueño, sino que es español, que es José Navarro y Herrera. Elabora o diseña un proyecto muy exhaustivo. Estamos hablando de un teatro realizado en mampostería y en madera, con un aforo para 1000 personas, en el que aparecen representados 20 planos. Solamente he colocado dos para que vean una imagen, pero describe desde las dimensiones de las salas, el número de los palcos, el número de asientos, las dimensiones de la lámpara central de la zona del espectáculo, cómo se tenía que distribuir perfectamente desde los fumaderos a la zona del escenario para no entorpecer los espectáculos. Y además, muchas veces estas fuentes gráficas nos permiten constatar que los ingenieros militares fueron muchas veces quienes proyectaron la construcción de las plazas de toros. Aquí tienen una plaza de toros diseñada por un ingeniero que es Miguel Costazó para Ciudad de México. Fíjense que no es una planta circular como solía ser lo habitual y elabora varios planos que acompaña de varias maquetas a la península. Como decía antes, hasta el momento en el que comienzan a construirse estas plazas de toros, todas las corridas de toros se realizaban en la Plaza Mayor de la ciudad. Este es un cuadro del siglo XVII en el que aparece la Plaza Mayor de Lima con esas corridas de toros y con esa fuente en el núcleo central de la plaza. Pero además fueron los encargados de diseñar en muchas ocasiones los cementerios. A finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, una Real Orden obliga a construir los camposantos fuera de las urbes, con el objetivo de evitar epidemias, enfermedades. Y aquí tienen una fotografía del cementerio de Santa María Magdalena de Pacis de San Juan de Puerto Rico, que está construido, si se fijan, fuera del recinto amurallado de la ciudad, entre el baluarte de La Palma y el baluarte de Santo Domingo. Un cementerio que está muy próximo al castillo o al fuerte de San Felipe del Morro, que es el fuerte por excelencia para proteger la ciudad desde el punto de vista marítimo. Está construido en un emplazamiento bastante elevado y una obra de Juan Ramón Jiménez dice que hasta que llega a Puerto Rico siempre decía que no sabía dónde quería ser enterrado y al conocer este cementerio siempre afirmó: cuando muera quiero ser enterrado aquí. Este cementerio fue proyectado por un ingeniero militar que es Ignacio Mascaró. Diseñó varios planos y todos siguen las mismas características. Estamos hablando de un cementerio de planta claustral con dos ejes transversales que, si se fijan, recuerda mucho a las ciudades romanas, con ese cardo, ese decumanos. Coloca un osario en el punto central, 4 parterres completamente simétricos, la puerta de entrada en uno de los lados menores y justo en el eje axial al fondo nos está colocando la capilla, la sala de herramientas para los enterradores y sitúa o coloca una cortina, un muro perimetral completamente desornamentado con el objetivo de evitar posibles robos o incluso que accedan los animales y coloca posteriormente esta vegetación en torno al cementerio, posiblemente cipreses, por esa forma piniforme.
Una documentación muy exhaustiva que los ingenieros militares establecen incluso el tipo de vegetación que debe de haber siempre en un cementerio, desde siempre vivas a las rosas por la importancia del color, pero también por la importancia de los colores. Desde finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, en muchas ocasiones estos ingenieros militares se van a convertir en los autores también de numerosos proyectos de edificios asistenciales, hospitales militares, hospitales civiles y en algunos casos, como indico en esta fotografía aérea también de San Juan, este es el fuerte de San Felipe el Morro, este es el cementerio de Santa María Magdalena de Pazis, fíjense, muy cerquita del mar, y Antonio María Guitián, que va a ser un ingeniero militar español, proyecta en 1857 el último edificio español construido en Puerto Rico, lo que se conoce en la documentación como la Casa de Locos. Era un manicomio, actualmente es una escuela de bellas artes. Un edificio de mampostería, un edificio de grandes dimensiones, con dos ejes axiales porque divide estas dos zonas por sexos y además es un edificio de dos plantas donde establece en qué áreas debían de estar colocados los enfermos dependiendo del grado de gravedad, ¿no?, de la enfermedad. Una enfermedad que a finales del 18 se consideraba que se podía curar. Establece que las ventanas de abajo deben de estar con rejas para evitar que los enfermos escapen y que en la parte superior no era suficiente. Si se fijan, estos dos ejes axiales se abren a dos jardines con el objetivo de que los enfermos pudieran salir al exterior. Y en ese eje central dispone las salas, las habitaciones, las estancias de los enfermeros, de las personas encargadas de curar a estos enfermos con el objetivo de que no hubiera situaciones violentas o complicadas. En el punto central establece la cocina y seguida establece una pequeña capilla completamente abierta por los lados para que todos los enfermos pudieran ver la misa desde diferentes puntos del edificio. Una construcción bastante peculiar, que si se fijan es esta, la zona de la capilla con esa cúpula. Aquí tienen la fotografía también de dónde estaría esa capilla. Si trazáramos una línea recta desde la capilla al osario que hay en el cementerio de Santa María Magdalena de Pazis, sale una línea recta. Los ingenieros militares nunca hacen las cosas al azar, siempre hay un porqué. No hacen unos edificios estéticos, no buscan, siempre digo que no buscan la belleza, buscan la funcionalidad. Esta línea recta tiene un sentido, a día de hoy no lo he encontrado. Pero tiene un sentido, es una de esas cosas que uno sigue analizando y no encuentra un porqué, pero debe de tenerlo. No sé cómo vais de tiempo. Bueno, el objetivo un poco de esta charla, de esta conferencia, era mostrarles cómo estos profesionales, aparte de ser militares que formaban parte de esos conflictos bélicos cuando las ciudades eran atacadas, las labores en tiempos de paz y en tiempos de guerra eran completamente diferentes y que no solamente se dedicaron a dirigir o a construir obras defensivas, como muchas veces pensamos, sino que fueron los encargados de proyectar y dirigir toda la edilicia de cualquiera de las ciudades hispanoamericanas, desde edificios públicos, administrativos, religiosos. Hemos visto cómo Díez Navarro fue nombrado maestro mayor de la catedral. Fueron también los encargados de construir obras hidráulicas. Por ejemplo, Juan Manuel Lombera fue el encargado de trazar el acueducto que conectaba la ciudad de San Juan con el área de Río Piedras. Y las reales ordenanzas solamente les prohibían participar en obras privadas. Eran lo único en lo que no podían trabajar, lo que no quiere decir que no lo hicieran. Siempre digo lo mismo, algunos ingenieros militares eran bastante díscolos y solían tomarse la ley un poco por su lado, pero también vemos cómo eran los encargados de todo ese imaginario colectivo de la ciudad, desde las alamedas, los jardines, los patios, los paseos o incluso la arquitectura de ocio y de diversión como eran las plazas de toros. Muchísimas gracias.